Hay momentos en la vida que te definen para siempre. Momentos donde puedes elegir ser el héroe o el villano. Ricardo eligió ser el villano del hombre que había sido su héroe. Y ni siquiera se dio cuenta. Era las 10:30 de la mañana de un martes en Acapulco, cuando la vida le puso delante la prueba más importante de su existencia. Y la falló miserablemente. Desde detrás del mostrador de recepción del Hotel Presidente, Ricardo vio acercarse a un hombre mayor, pequeño, humilde, con una guayabera blanca que había conocido mejores días y una maleta que parecía haber viajado por todo el mundo. Otro turista barato, pensó mientras ajustaba su corbata de seda italiana. No podía imaginar que ese turista barato había sido la razón de su felicidad durante toda su infancia. El Hotel Presidente era de esos lugares donde cada mármol gritaba dinero y cada empleado había sido entrenado para oler el estatus social a kilómetros de distancia. Ricardo llevaba 15 años perfeccionando esa habilidad. Podía distinguir a un millonario de un impostor en 3 segundos exactos. Y ese hombre, que se acercaba despacio, casi con timidez, definitivamente no era millonario. Caminaba encorvado, como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Sus anteojos redondos estaban ligeramente torcidos y su cabello canoso se veía despeinado por la brisa marina que entraba por las puertas del lobby. La maleta de cuero gastado que arrastraba había visto mejores décadas, y sus zapatos, sus zapatos contaban historias de miles de kilómetros caminados. Ricardo suspiró con fastidio. Ya sabía cómo sería esta conversación. El hombre se acercó al mostrador con una sonrisa gentil, de esas que brotan naturalmente en las personas que han aprendido a encontrar alegría en las cosas simples. «Buenos días», dijo con una voz suave, casi musical. «Tengo una reservación a nombre de Roberto Gómez». «¿Una reservación?», lo interrumpió Ricardo, mirándolo de arriba a abajo con esa expresión que había perfeccionado para estos casos. «¿Está seguro de que es en este hotel? Porque aquí las habitaciones cuestan más de $1000 la noche». La sonrisa del hombre se mantuvo intacta, pero algo en sus ojos cambió. Una tristeza familiar, como si hubiera estado en esta situación antes. «Sí, estoy seguro», respondió con paciencia. «La reservación está confirmada». Ricardo rodó los ojos discretamente y comenzó a teclear en su computadora con movimientos exagerados, como si estuviera haciendo un favor enorme al revisar. «A ver, Roberto Gómez», murmuró. «Hay muchos Roberto Gómez, señor. ¿Apellido completo?» «Gómez Bolaños», respondió el hombre, ajustándose los anteojos. Lo que pasó después cambiaría para siempre la vida de Ricardo. Pero en ese momento, él solo veía a un anciano con aspecto de no tener dinero, tratando de hospedarse en un hotel de lujo. En el lobby, otros huéspedes comenzaron a observar la escena. Una pareja de estadounidenses miraba con curiosidad desde los sillones de cuero. Un grupo de turistas europeos había pausado su conversación. Todos parecían esperar ver qué pasaría con el hombre de la guayabera arrugada. Ricardo se sentía poderoso. Era su momento de demostrar que él sabía quién pertenecía a ese mundo de lujo y quién no. No sabía que estaba a punto de humillar al mismo hombre que, 35 años atrás, lo había hecho reír hasta las lágrimas todos los días después de la escuela. No sabía que ese turista barato había llenado la infancia de millones de niños con alegría pura. No sabía que en unos minutos el mundo entero se le vendría encima. Y todo comenzaría con una simple pregunta que cambiaría todo. «Señor, ¿usted está seguro de que puede pagar una habitación aquí?» El destino tiene maneras muy crueles de enseñarte quién eres realmente. Y Ricardo estaba a punto de descubrir la suya. Pero retrocedamos 35 años. Cuando este mismo hombre era solo un niño de 8 años que corría a casa para no perderse ni un segundo del Chavo del Ocho.
Ciudad de México. Un pequeño Ricardo salía disparado de la escuela primaria como si su vida dependiera de ello. Sus zapatos gastados golpeaban el asfalto mientras esquivaba puestos de tacos y vendedores ambulantes. En su mochila rebotaba un cuaderno de matemáticas lleno de errores, pero eso no le importaba. Solo tenía una misión: llegar a casa antes de las 8 de la noche. Su abuela Elena lo esperaba en la pequeña sala de su casa en la colonia Doctores, junto al televisor más importante de su mundo. Un aparato viejo, en blanco y negro, con antenas de conejo que había que acomodar perfectamente para que la imagen no se moviera. «¡Abuela, ya llegué!», gritaba mientras aventaba la mochila y se lanzaba al sofá descosido que olía a lavanda y a historias. «Apúrate, mijito, que ya va a empezar», le decía Elena, acomodándole el cabello revuelto con ternura. Y entonces sonaba esa música. Esa melodía que haría que el pequeño Ricardo se olvidara de que su papá trabajaba doble turno, de que su mamá limpiaba casas ajenas, de que sus zapatos tenían agujeros y su uniforme estaba remendado. Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra. En la pantalla aparecía un hombre bajito, con anteojos redondos y una sonrisa que podía iluminar el mundo entero. No era guapo, no era alto, no era fuerte, pero era mágico. «¡Es el Chavo, abuela! ¡Es el Chavo!», gritaba Ricardo, aplaudiendo con esas manitas que aún no habían aprendido a juzgar a nadie por su apariencia. Durante una hora, ese pequeño departamento se llenaba de carcajadas. Ricardo se reía cuando el Chavo se equivocaba, cuando decía «fue sin querer queriendo», cuando doña Florinda le pegaba al pobre del profesor Girafales. Pero sobre todo, se reía porque ese hombre de anteojos lo hacía sentir que no importaba ser pequeño, ser diferente o no tener mucho dinero. El Chavo también era pequeño, también era diferente y también vivía en una vecindad humilde. «Abuela, ¿por qué el Chavo me hace reír tanto?», preguntó una noche Ricardo, acurrucado junto a Elena. «Porque tiene un corazón bueno, mijito, y los corazones buenos siempre encuentran la manera de hacer felices a los demás». Elena no podía imaginar que ese niño que reía con lágrimas en los ojos, viendo al Chavo, algún día se convertiría en el tipo de persona que despreciaría a alguien por su apariencia. No podía imaginar que ese mismo niño que adoraba a Roberto Gómez Bolaños, un día lo humillaría sin siquiera reconocerlo. Todas las noches, después del programa, Ricardo se quedaba despierto imaginando que conocía a Chespirito. Se imaginaba diciéndole gracias por hacerlo reír, por enseñarle que estar triste no era para siempre, por ser su amigo invisible en esa pequeña sala con olor a lavanda. «Algún día lo voy a conocer», pensaba antes de dormirse. La vida tiene maneras muy crueles de cumplir nuestros deseos. Pero ahora volvamos al Hotel Presidente, donde ese mismo niño que soñaba con conocer a su héroe estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. De vuelta al presente. El hombre humilde apenas había pedido información sobre su habitación cuando las primeras palabras hirientes salieron de esa boca que 35 años atrás se desternillaba de risa. «Señor, ¿usted está seguro de que puede pagar una habitación aquí?», preguntó Ricardo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Porque no quisiéramos tener problemas con el pago». Roberto Gómez Bolaños, de 82 años, creador de los personajes más queridos de Latinoamérica, simplemente asintió con paciencia. «Sí, puedo pagarla. La reservación ya está confirmada con mi tarjeta de crédito». Pero Ricardo ya había decidido que este sería su espectáculo del día. Había otros huéspedes mirando, empleados observando, y él quería demostrar su autoridad. «Bueno, es que verá», continuó, hablando más alto de lo necesario. «Últimamente hemos tenido problemas con personas que hacen reservaciones falsas. Y usted no tiene exactamente la apariencia de nuestros huéspedes habituales.
Las palabras cayeron como piedras en el silencio del lobby. Una pareja de turistas japoneses volteó a mirar. El botones se detuvo en seco. Hasta el pianista que amenizaba las mañanas pareció tocar más suave. Roberto mantuvo esa sonrisa gentil que había usado durante décadas para conquistar corazones. La misma sonrisa que hacía al chavo tan entrañable, que convertía al Chapulín Colorado en un superhéroe adorable. «Entiendo su preocupación», dijo con esa voz suave que había narrado la infancia de una generación. «Pero le aseguro que todo está en orden». Ricardo se sintió frustrado por la calma del anciano. Esperaba protestas, gritos, drama. Pero este hombre simplemente esperaba con paciencia, como si hubiera vivido esta situación 1000 veces antes. Además, continuó Ricardo, mirando la maleta gastada, nuestras habitaciones tienen un código de vestimenta. Y... hizo una pausa teatral. Francamente, no estoy seguro de que usted entienda el nivel de este establecimiento. En una mesa cercana, una familia mexicana comenzó a murmurar entre ellos. El padre se veía incómodo, como si quisiera intervenir, pero no se atreviera. La madre susurró algo a su esposo, que sonó a reproche. Tal vez sería mejor que probara en el hotel de la calle de enfrente, sugirió Ricardo con falsa amabilidad. Es más apropiado para su presupuesto. Roberto ajustó sus anteojos, ese gesto tan característico que había hecho millones de veces en televisión. Pero en el lobby del Hotel Presidente, nadie lo reconoció como el mismo movimiento que hacía el profesor Girafales cuando estaba nervioso. «Joven», dijo finalmente, «solo quiero registrarme en mi habitación. He viajado mucho y estoy cansado». Su voz llevaba décadas de experiencia lidiando con productores difíciles, directivos complicados y ahora, empleados de hotel que habían olvidado lo que significaba ser humildes. Pero Ricardo no escuchó la sabiduría en esa voz. Solo oyó la confirmación de que tenía poder sobre este anciano indefenso. «Pues verá, señor». Se acercó más al mostrador, bajando la voz lo suficiente para que sonara íntimo, pero lo bastante alto para que otros escucharan. «Aquí no somos un hospicio. Nuestros huéspedes esperan un ambiente exclusivo, sin elementos que desentoguen». Las palabras «elementos que desentoguen» resonaron en el aire como una bofetada. Roberto respiró profundo. Durante 50 años de carrera había enfrentado críticos, censura, competencia despiadada. Había soportado que lo subestimaran por su estatura, que dudaran de su talento, que minimizaran su trabajo. Pero nunca había esperado ser tratado como un estorbo por alguien que probablemente había crecido riéndose con sus programas. «Entiendo», dijo simplemente, sin perder esa dignidad que lo había caracterizado toda la vida. Y en ese momento, mientras Ricardo saboreaba su pequeña victoria sobre el turista barato, el destino comenzó a tejer la red que lo atraparía. Porque en una mesa del café del lobby, un grupo de turistas argentinos había comenzado a notar algo familiar en el anciano de la guayabera blanca. Algo que estaba a punto de cambiar todo. ¿Recuerdas cuando la televisión era magia? Cuando un hombre bajito con anteojos podía hacer que millones de niños olvidaran sus problemas por 1 hora cada día. Era 1978 y Roberto Gómez Bolaños no sabía que se había convertido en el hombre más importante de Latinoamérica. No lo sabía porque él solo pensaba en hacer reír a los niños. En México, en Argentina, en Colombia, en Chile. En cada rincón donde llegaba la señal de televisión, millones de pequeños corrían a casa después de la escuela para ver al Chavo del Ocho. Como Ricardo. Como tú, tal vez. Como toda una generación que aprendió a reír con un hombre que nunca se tomó demasiado en serio. Fue sin querer queriendo. Esa frase se volvió parte del lenguaje cotidiano. Los niños la usaban cuando rompían algo. Los adultos la decían cuando cometían errores. Se convirtió en la disculpa universal de toda una cultura. Pero Roberto no escribía esas frases para ser recordado.
Las escribía porque entendía algo que muy pocos entienden: que los niños necesitan ver que está bien ser diferente, que está bien no ser el más fuerte o el más listo, que está bien vivir con poco mientras tengas amor y risas. En su pequeño estudio de Televisa, mientras se maquillaba para convertirse en el Chavo, Roberto veía las cartas que llegaban de toda América Latina. Niños que le dibujaban corazones. Madres que le agradecían porque sus hijos habían dejado de llorar viendo sus programas. Abuelas como Elena que escribían: «Gracias por darle alegría a mi nieto». Él las leía todas, todas. «Me gusta hacer reír a los niños», decía en las entrevistas, «porque cuando un niño ríe, el mundo es un lugar mejor». No sabía que uno de esos niños que se reía con lágrimas en los ojos frente al televisor se llamaba Ricardo. No sabía que ese pequeño se quedaba despierto imaginando que lo conocía, que algún día le daría las gracias por hacerlo tan feliz. No sabía que ese mismo niño, convertido en adulto, estaría humillándolo en un lobby de hotel 35 años después. Los programas de Chespirito no eran perfectos. Los sets eran de cartón, los efectos especiales inexistentes, el presupuesto ridículamente bajo. Pero tenían algo que ninguna producción millonaria ha logrado replicar: tenían alma. Roberto entendía la pobreza porque la había vivido. Entendía la humildad porque nunca la había perdido. Entendía a los niños porque conservaba al suyo adentro. Por eso el Chavo vivía en un barril. Por eso no tenía padres. Por eso a veces no tenía que comer. Millones de niños latinoamericanos se vieron reflejados en ese personaje que convertía la carencia en aventura, la soledad en creatividad, la pobreza en dignidad. «No te duela», decía el Chavo cuando alguien lo lastimaba. Y millones de niños aprendieron que era posible perdonar, que era posible seguir sonriendo incluso cuando duele. Roberto había creado más que programas de televisión. Había creado una filosofía de vida. Ser bueno no cuesta nada. Reír es un acto de rebeldía contra la tristeza, y la verdadera grandeza está en hacer felices a los demás. En 1978, mientras el pequeño Ricardo corría a casa para ver el programa, Roberto terminaba otro día de grabación. Se quitaba el maquillaje del Chavo, se cambiaba el uniforme de marinero del Chapulín Colorado y se convertía nuevamente en ese hombre bajito y humilde que caminaba por las calles sin que nadie lo molestara. Le gustaba esa invisibilidad. Le permitía ser normal, ser uno más, caminar entre la gente que amaba sus personajes sin que lo reconocieran. No podía imaginar que esa misma invisibilidad, décadas después, sería usada en su contra por alguien que había crecido amándolo. Mientras tanto, en el Hotel Presidente, Ricardo continuaba su espectáculo de crueldad, sin saber que estaba destruyendo la magia de su propia infancia. Pero en ese lobby, el desprecio siguió creciendo. Cada palabra del camarero era una puñalada al niño que una vez fue. Ricardo se sentía poderoso. Tenía público, tenía control y tenía a un anciano indefenso que no se defendía. Era la combinación perfecta para alimentar su ego. «Mire, señor», continuó, alzando aún más la voz, «déjeme explicarle cómo funciona esto. Este hotel tiene estándares. Nuestros huéspedes son empresarios, celebridades, gente de abolengo. No podemos permitir que cualquiera...» «Disculpe», interrumpió Roberto suavemente. «¿Podría simplemente revisar mi reservación?» «La confirmación está en mi teléfono». Extendió un celular viejo, de esos que ya no se fabrican, con la pantalla ligeramente rayada. Ricardo lo miró como si fuera evidencia de un crimen. «¿En serio?», se rió con desdén. «Señor, nuestros huéspedes usan iPhone de última generación. ¿No? ¿Esto?», señaló el teléfono con desprecio. «¿De qué año es ese aparato?» 2010. Algunas personas en el lobby comenzaron a reírse por lo bajo. Ricardo se sintió como un comediante exitoso.
No sabía que el hombre frente a él había hecho reír a más personas que cualquier comediante en la historia de la televisión latinoamericana. «La reservación está confirmada», insistió Roberto con esa paciencia infinita que había desarrollado durante décadas lidiando con situaciones difíciles. ¿Sabe qué? Ricardo se acercó más al mostrador, con esa sonrisa cruel que había perfeccionado. Voy a ser honesto con usted. Aquí viene gente importante, gente que aparece en revistas, que tiene empresas, que mueve millones. Y usted hizo una pausa dramática. Usted parece el tipo de persona que pide descuentos en el supermercado. La ofensa fue tan directa, tan innecesariamente cruel, que varias personas en el lobby se sintieron incómodas. Una señora mayor que tomaba café cerca de ahí murmuró algo a su esposo sobre qué falta de educación. Pero Roberto solo asintió. «Entiendo», dijo. «¿Podría entonces contactar a su supervisor? Tal vez él pueda ayudarme». Ricardo se sintió desafiado. ¿Este viejo se atrevía a amenazarlo con llamar a su jefe? Mi supervisor va a decirle exactamente lo mismo que yo. De hecho, sacó su teléfono del hotel. Voy a llamarlo ahora para que le explique personalmente que este hotel no es para usted. Marcó un número y esperó. En el auricular se escuchó la voz de su gerente. «Carlos, habla Ricardo. Tengo aquí a una persona que insiste en registrarse, pero, bueno, no cumple con nuestros estándares. ¿Podrías bajar un momento?» Mientras esperaba, Ricardo decidió dar el golpe final. «Señor, ¿puedo preguntarle a qué se dedica? Porque la verdad, por su apariencia, no parece que tenga una profesión muy lucrativa». Esa pregunta flotó en el aire como veneno. Roberto ajustó sus anteojos con ese gesto tan característico, tan familiar para millones de personas, tan invisible para Ricardo. «Trabajo en televisión», respondió simplemente. Ricardo soltó una carcajada genuina. «¿En televisión? ¿En serio? ¿Es actor? Porque permítame decirle que con esa edad y esa apariencia no creo que esté protagonizando ningún melodrama». «No soy actor de melodramas», confirmó Roberto con una sonrisa triste. «¿Entonces qué? ¿Extra? ¿Utilero?» Ricardo se volteó hacia otros empleados que se habían acercado a disfrutar el espectáculo. «Dice que trabaja en televisión», les dijo, provocando más risas. En ese momento, desde una mesa del café del lobby, un turista argentino de unos 50 años comenzó a observar más atentamente al hombre de la guayabera. Algo en su rostro, en sus gestos, en esa manera particular de ajustarse los anteojos, le resultaba extrañamente familiar. Su esposa notó su distracción. «¿Qué pasa, Marcelo?» «No sé. Ese señor me recuerda a alguien. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Has visto alguna vez a alguien ser humillado solo por su apariencia?» Roberto mantuvo su compostura, pero por primera vez algo en sus ojos cambió. No era enojo, era tristeza. La tristeza profunda de alguien que había dedicado su vida entera a enseñar bondad, y ahora recibía crueldad. «Joven», dijo finalmente, «yo solo quiero descansar. He viajado mucho y estoy cansado. Si pudiera revisar mi reservación». «¿Cansado de qué? ¿De qué trabajo tan pesado viene, señor actor de televisión?», preguntó Ricardo, haciendo comillas con los dedos al decir actor. Lo que Ricardo no sabía era que ese hombre estaba cansado de 50 años de hacer reír a otros. Cansado de crear alegría para millones de niños. Cansado de ser el responsable de la felicidad de generaciones enteras. Y ahora, uno de esos niños que había hecho felices lo estaba destrozando con palabras. El destino estaba a punto de cerrar el círculo de la manera más cruel posible. Hay un día en la vida de todo niño cuando deja de creer en la magia. Para Ricardo, ese día llegó cuando cumplió 15 años. Ciudad de México. Ricardo ya no corría a casa para ver El Chavo del Ocho.
A los 15 años, sus amigos de la secundaria se burlaban de él por seguir viendo programas de niños. Le decían que ya era hora de crecer, de dejar esas tonterías atrás. Pero la verdad era más dolorosa. Su abuela Elena había muerto 3 meses antes de su cumpleaños, y con ella se había ido la única persona que entendía por qué ese hombre de anteojos lo hacía tan feliz. La pequeña sala con olor a lavanda ahora estaba vacía. El televisor viejo seguía ahí, pero nadie lo encendía a las 8 de la noche. Sus padres llegaban tarde del trabajo, cansados, sin tiempo para programas de televisión, sin tiempo para reírse, sin tiempo para él. El día de su cumpleaños, Ricardo llegó a casa después de la escuela y encontró a sus padres discutiendo sobre dinero. Siempre era sobre dinero. Su papá había perdido el trabajo en la fábrica. Su mamá tendría que trabajar más horas limpiando casas. Y él tendría que conseguir trabajo también. «Ya no eres un niño», le dijo su padre ese día. «Es hora de que ayudes en casa. Se acabaron los juegos». Esa noche, por costumbre, encendió el televisor a las 8. Apareció el Chavo del Ocho, con esa sonrisa que una vez lo había llenado de alegría. Pero ahora, sin su abuela a su lado, sin nadie con quien compartir las risas, los chistes se sintieron vacíos. ¿Para qué sirve reír si después todo sigue igual?, pensó mientras veía al Chavo hacer travesuras en esa vecindad de mentira. Porque eso era lo que había descubierto, que todo era mentira. La vecindad del Chavo era un set de cartón. Los problemas se resolvían en 30 minutos. La pobreza era divertida solo en la televisión. En la vida real, la pobreza dolía. A los 16 años, Ricardo trabajaba en las tardes en un supermercado. Veía llegar a señoras elegantes que compraban en 5 minutos lo que su familia gastaba en un mes. Veía niños ricos que se quejaban porque querían un juguete más caro. Veía la diferencia entre su mundo y el mundo de los que tenían dinero. Y comenzó a odiar la diferencia. «Algún día yo voy a ser diferente», se prometió mientras acomodaba latas en los estantes. «Algún día yo voy a ser de los que tienen poder, de los que no se ríen con programas tontos porque tienen cosas reales de qué reír». A los 18 se metió a estudiar hotelería, no porque le gustara servir a otros, sino porque había visto dónde iban a divertirse los ricos. Los hoteles de lujo. Ahí era donde se movía el dinero real. «Si no puedo ser como ellos por nacimiento, lo seré por trabajo», pensaba. Durante años, Ricardo se construyó una nueva identidad. Aprendió a hablar como los ricos, a vestirse como ellos, a detectar quién tenía dinero y quién no. Se volvió experto en distinguir la clase social por la ropa, por el reloj, por la manera de caminar. Se volvió exactamente lo que más había odiado de niño. Alguien que juzgaba a otros por su apariencia. Pero nunca se dio cuenta de que al hacerlo, había matado al niño que reía con lágrimas viendo al Chavo. Había enterrado a la criatura pura que encontraba felicidad en las cosas simples. Había traicionado todo lo que su abuela Elena le había enseñado sobre tener un corazón bueno. El trabajo en hoteles de lujo lo endureció más. Todos los días veía la crueldad con que trataban a quienes no pertenecían a ese mundo, y en lugar de rechazarla, la adoptó como propia. «Así es como funciona el mundo», se decía. «Los fuertes humillan a los débiles. Es mejor ser el que humilla que el humillado». Y ahí estaba ahora, 35 años después, humillando a un anciano de guayabera blanca, sin saber que ese anciano era el mismo hombre que una vez había sido la luz en su infancia más oscura. Sin saber que estaba destruyendo el último vestigio de magia que quedaba en su alma. La vida tiene maneras muy crueles de confrontarnos con lo que hemos perdido. Y Ricardo estaba a punto de enfrentar la suya. Y entonces, una voz gritó desde el otro lado del lobby: «¡No puede ser!».
Es Roberto Gómez Bolaños. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber cortado con un cuchillo. Marcelo, el turista argentino, se había puesto de pie de un salto, señalando al hombre de la guayabera blanca con una expresión de asombro total. Su esposa lo miraba confundida, pero él ya caminaba hacia el mostrador con pasos rápidos, casi tropezándose con las sillas. «Es Chespirito, es Chespirito», gritaba mientras se acercaba. «Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo del Ocho». Las palabras resonaron en el lobby como una bomba. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Su rostro pasó de la arrogancia al desconcierto total. Miró al hombre humilde frente a él, luego al argentino que gritaba, luego otra vez al anciano. «No, no puede ser», murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Como una avalancha imparable, el reconocimiento se extendió por todo el lobby. «¡Dios mío! ¡Es verdad!», gritó una mujer mexicana desde su mesa. «Es Chespirito, amor, es Chespirito». «¡Papá! ¡Papá!». Una niña de unos 10 años tiró de la camisa de su padre. «Es el señor que hace el Chavo». En cuestión de segundos, todo el lobby se transformó en caos. Turistas de todas las nacionalidades comenzaron a levantarse, a sacar sus teléfonos, a acercarse al mostrador. La familia mexicana que había observado incómoda la humillación ahora se abría paso entre la multitud. «¡Maestro Chespirito!», gritó el padre mexicano con lágrimas en los ojos. «Usted hizo mi infancia, la de mis hijos también». Roberto, abrumado por la súbita atención, solo atinó a sonreír con esa misma gentileza que había mantenido durante toda la humillación. Levantó la mano en un gesto pequeño, casi tímido. «Hola», dijo simplemente, con esa voz que había narrado la infancia de 300 millones de personas. La multitud estalló en aplausos. Ricardo seguía parado detrás del mostrador, paralizado. Su cara había perdido todo el color. Sus manos temblaban. Su mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba pasando. Este es... balbuceó. «Es Roberto Gómez Bolaños», le gritó Marcelo el argentino. «Chespirito, el genio de la televisión latinoamericana. ¿Cómo no lo reconociste?». Más personas llegaban desde el café, desde la piscina, desde las habitaciones. Los empleados del hotel salían de sus oficinas. El gerente general apareció corriendo desde los elevadores. «¡Maestro Chespirito!», gritó una señora colombiana. «Mi abuela lo adoraba. Veíamos sus programas todas las tardes». «Chavo, Chavo, Chavo», comenzó a corear un grupo de turistas brasileños. Roberto, con esa humildad que lo había caracterizado siempre, levantó las manos pidiendo calma. «Gracias, gracias», decía. «Es muy amable de su parte». El gerente del hotel llegó al mostrador jadeando, con los ojos desorbitados al ver la multitud que se había formado. «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó a Ricardo. Ricardo no podía hablar. Solo señaló débilmente hacia Roberto. «Señor Gómez Bolaños». El gerente reconoció inmediatamente al huésped. «¿Es un honor tenerlo en nuestro hotel? Ricardo, por favor, acompañe inmediatamente al señor Gómez Bolaños a la suite presidencial». «Pero yo tenía una habitación normal reservada», protestó Roberto gentilmente. «No, no. La suite presidencial es cortesía de la casa. Es lo mínimo que podemos hacer por recibirlo». Un niño de unos 8 años se coló entre los adultos y llegó hasta Roberto, tirando ligeramente de su guayabera. «Señor Chespirito», le dijo con esa inocencia que solo tienen los niños. ¿Puede decir eso de «fue sin querer queriendo»? Roberto se inclinó hasta quedar a la altura del niño, con esa sonrisa genuina que había conquistado el mundo. «Fue sin querer queriendo», dijo con la entonación exacta del Chavo. El lobby estalló en risas y aplausos.
varios adultos tenían lágrimas en los ojos. Era como si por un momento todos hubieran vuelto a ser niños. Todos excepto Ricardo. Él seguía ahí parado, invisible en medio de la celebración, viendo cómo el hombre al que había humillado durante 20 minutos era adorado por decenas de personas. Viendo cómo su turista barato se revelaba como una de las figuras más queridas de la cultura latinoamericana. Viendo cómo había fallado la prueba más importante de su vida sin siquiera saberlo. Una mujer mayor se acercó a Roberto con una foto vieja en su teléfono. «Maestro, esta es mi nieta, viendo sus programas. Tiene 4 años y se ríe igual que yo me reía hace 40 años». Roberto tomó el teléfono con cuidado y sonrió al ver la foto. «¡Qué bella niña!», dijo. «Salúdela de mi parte». Y en ese momento, mientras todos celebraban al héroe de su infancia, Ricardo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Porque de repente recordó a un niño de 8 años corriendo a casa. Recordó a su abuela Elena. Recordó las risas en esa pequeña sala con olor a lavanda. Recordó haber amado a este hombre con todo su corazón. Y acababa de destruirlo. En ese momento, el camarero no vio a una celebridad. Vio al niño que había sido, reflejado en los ojos decepcionados de su héroe de la infancia. Mientras la multitud seguía celebrando, Ricardo se quedó paralizado detrás del mostrador. Sus piernas no le respondían. Sus manos temblaban descontroladamente. Su mente trataba desesperadamente de procesar la magnitud de lo que había hecho. No era solo que había humillado a una persona famosa. Era mucho peor que eso. Había humillado al mismo hombre que le había enseñado a reír cuando su mundo se desmoronaba. Al hombre que había sido su compañía en las tardes solitarias después de la escuela. Al hombre que había llenado esa pequeña sala con olor a lavanda de alegría pura. Roberto, en medio de la multitud que lo rodeaba, volteó hacia el mostrador. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo durante un segundo eterno. No había rencor en esa mirada. No había enojo. Solo una tristeza profunda, antigua, como si hubiera vivido esta decepción muchas veces antes. Era la misma mirada que ponía el chavo cuando doña Florinda lo regañaba sin razón. La mirada de alguien que ha aprendido a perdonar incluso cuando duele. Ricardo sintió que se ahogaba. Quiso gritar, quiso explicar, quiso pedir perdón. Pero las palabras se le atoraban en la garganta como piedras. «¡Ricardo!». La voz del gerente lo sacó de su trance. «Ve a preparar inmediatamente la suite presidencial para el señor Gómez Bolaños y asegúrate de que tenga todo lo que necesite». Pero Ricardo no se movía. No podía moverse. Una niña pequeña se había acercado a Roberto con un papel y un crayón. «¿Me puede dibujar al chavo?», le pidió con esa inocencia que desarma a cualquiera. Roberto tomó el papel y comenzó a dibujar. Sus manos, a pesar de los 82 años, se movían con seguridad. En unos trazos simples apareció la cara redonda del chavo, con su característico fleco y su sonrisa traviesa. «Aquí tienes, pequeña», le dijo, entregándole el dibujo. La niña gritó de alegría y corrió hacia sus padres. «Miren, Chespirito me dibujó al chavo». Y en ese momento, Ricardo recordó haber pedido exactamente lo mismo 35 años atrás. En su fantasía infantil, siempre había imaginado que si conocía a Chespirito, le pediría que le dibujara al chavo. Había soñado con ese encuentro miles de veces, pero nunca imaginó que cuando finalmente sucediera, él sería el villano de la historia. El gerente se acercó a Roberto con una reverencia casi teatral. «Maestro, nuevamente le ofrezco las disculpas más sinceras por este malentendido. Le aseguro que el empleado responsable será...». «No», interrumpió Roberto suavemente. «No es necesario castigar a nadie». Ricardo levantó la vista, sorprendido. «Todos podemos tener un mal día,
Continuó Roberto, mirando directamente a Ricardo. Todos podemos cometer errores. Lo importante es aprender de ellos. Esas palabras cayeron sobre Ricardo como un martillo. La misma bondad que había admirado en el chavo, la misma capacidad de perdón que había visto en Chapulín Colorado, estaba ahí, en persona, siendo dirigida hacia él. Era demasiado. Ricardo salió corriendo del mostrador. Pasó entre la multitud, ignorando las miradas confusas, y se dirigió al baño de empleados. Cerró la puerta con seguro y se dejó caer contra la pared. Y por primera vez en 20 años, lloró. Lloró por el niño que había sido. Lloró por su abuela Elena. Lloró por todos los años que había pasado construyendo una armadura de crueldad para protegerse del mundo. Lloró porque se había convertido en exactamente el tipo de persona que el chavo habría enfrentado en sus aventuras. El adulto malo, el que humilla a los débiles, el que ha olvidado lo que significa ser bueno. Cuando finalmente salió del baño, 20 minutos después, la multitud se había dispersado. Roberto había sido escoltado a su habitación por el gerente personal. El lobby había vuelto a su tranquilidad habitual. Pero Ricardo ya no era el mismo. Se acercó tímidamente al mostrador donde trabajaba una compañera. ¿El señor Gómez Bolaños ya subió a su habitación? Sí, hace rato, pero dejó esto para ti. Le extendió un papel doblado. Con manos temblorosas, Ricardo lo abrió. Era un dibujo del chavo, igual al que le había hecho a la niña. Pero abajo, con esa letra característica, decía: para Ricardo. Nunca es demasiado tarde para volver a ser niño. RGB. ¿Tú has tenido que enfrentar alguna vez las consecuencias de tus propias acciones? Ricardo se quedó mirando el dibujo durante largos minutos. Era más que un papel. Era una invitación a recordar quién había sido antes de convertirse en quien era ahora. Era una oportunidad de redención que no merecía, pero que estaba recibiendo de la única persona en el mundo que podía dársela. Esa noche, Ricardo llegó a su casa y por primera vez en décadas, encendió el televisión para ver repeticiones del Chavo del Ocho. Y recordó cómo se sentía reír sin malicia, amar sin condiciones y creer en la magia. Tal vez no era demasiado tarde para volver a casa. Tal vez nunca es demasiado tarde para volver a ser quien realmente somos. Porque al final, todos llevamos un niño adentro que solo quiere ser feliz. Y a veces, nuestros héroes de la infancia aparecen cuando más los necesitamos, no para castigarnos, sino para recordarnos el camino de vuelta a nosotros mismos.